Bueno, hola, soy Carlos Augusto Carrillo Forero, hijo del profe Augusto Carrillo Sabogal. Em, el día de hoy, domingo de Pascua, hicimos una celebración muy, muy bonita, muy sentida, em, con un guía espiritual que pues era el padre Luis Carlos de la parroquia, o bueno, de la capilla de Cristo Maestro, que es la que queda en la sede de Bogotá de la Universidad Nacional. Eh, y bueno, hicimos un compartir con amigos y colegas de mi papá eh, de manera virtual para hacerle un homenaje de vida, para eh, entre todos como decirnos: Él no está muerto, Él va a vivir en nuestras memorias, en nuestros recuerdos, en los aprendizajes que derivan de todas las experiencias que pudimos compartir con Él, y quienes no las hayan compartido, pues espero eh, les sirva de algo las palabras que digamos, y los recuerdos, los mensajes que podamos expresar en el video que va a seguir a continuación. Eh, a modo de introducción, hago este video porque me sucedieron muchas cosas en la transmisión, y eh, por errores humanos y falta de experiencia, pues muchas personas se quedaron sin poder escuchar el audio y demás. Entonces subo esto para como que no quede inconcluso, como que no quede como cojo este homenaje. Todo lo contrario, queremos que salga bien, que salga pues acorde con la rectitud, con el perfeccionismo de mi padre. Y, y pues los invito a ver compartir, y ya. Ya no leemos más largas. Sé que el tiempo de todos es muy valioso, y es un domingo de descanso también, entre tantas cosas que nos suceden. Entonces, quisiera ahora sí que brevemente se presentaran quienes van a hablar, quienes tienen preparada la palabra. Vuelvo a presentar al padre Luis Carlos, eh, el padre de la capilla de ay, se me fue, de maestro, en la Universidad Nacional, la amada universidad de mi padre, que tanto le dio y tanto recibió. Fue algo mutuo, fue bonito, y, y pues tener este homenaje y este momento de compartir eso es algo muy valioso, tanto para los que lo rodeamos como para él, desde donde quiera que nos acompañe. Entonces vuelvo a presentar al padre Luis, y lo queremos escuchar. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Pues ya Carlos Augusto me ha presentado. Eh, Agrego y repito para los que me habían escuchado antes. Luis Carlos Bernal, soy egresado de la Universidad de Psicología, la Facultad de Ciencias Humanas del profesor Carrillo Sabogal. Y no sé si de pronto es más práctico, Carlos, que en la medida que vamos hablando, pues de una vez hacemos la intervención. Entonces, si me parece Eh, bien, pues de una vez introduzco el momento de oración. Me parece perfecto, padre. Bienvenidas y bienvenidos a este
encuentro de familia Universidad Nacional y de familia humana, porque sé que el profesor Carrillo pues tiene un corazón que trasciende la Universidad Nacional, que ya es bastante amplio. Es para mí motivo de alegría el poder participar en este encuentro en medio de las circunstancias que son muy difíciles. Yo les invito a que continuemos adentrándonos en la disposición que tenemos en esta tarde-noche de domingo para este encuentro de celebrar la vida. El hacer memoria agradecida es una forma de seguir cuidando la semilla que el profesor Carrillo sembró. Es una forma de seguir fortaleciendo los lazos profundos que nos conectan por uno o más motivos y que van tejiendo la red de la vida. Yo les invito a que desde la concepción de la vida que cada uno tiene, desde su espiritualidad, desde aquello más valioso, ofrezcamos este acto de amor, de solidaridad, insisto, de celebración, que los momentos de silencio, que las imágenes, que las palabras vayan formando un hermoso mosaico o una sinfonía. El contexto desde el que particularmente me encuentro ahorita frente a ustedes es un lugar de oración cristiano católico, pero es igualmente valioso, como digo, el contexto desde donde cada uno nos ubicamos. En este contexto ustedes ven luz y ven vida, porque para los cristianos católicos hoy es día de la Pascua, de la celebración del triunfo de la vida sobre la muerte, y está conectado con tradiciones, con la tradición judía también, con la celebración de la Pascua de ellos, que fue recientemente, como triunfo de la libertad. Yo les invito entonces a continuar este momento para quienes esto sea significativo, expresando un signo allí en su corazón o físicamente,
a nivel de una venia, de un abrazo, quienes así lo deseen, de la bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y voy a compartirles un texto de la palabra de Dios que es del que en el mundo cristiano se lee hoy, de los Hechos de los Apóstoles. Pedro tomó la palabra y dijo: ustedes conocen lo que sucedió en el país de los judíos cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y nos lo hizo ver, no a todo el pueblo, sino a los testigos que él había designado, a nosotros, que hemos comido y bebido con él después de su resurrección. Palabra de Dios. El tiempo es corto. El texto lo comparto para enfatizar lo que decía de hoy como día de celebración de la vida para la cultura cristiana, pero que coincide también con este encuentro fraterno para celebrar la vida del profesor Augusto y de lo que la misma foto que vemos de fondo nos habla, y para invitarlos a seguir luchando, transmitiendo vida para poder superar aquello que nos quiere robar la alegría, aquello que nos quiere dividir, aquello que nos quiere dejar tristes. Ya el hecho de estar acá, ya la perseverancia de Carlos Augusto, la invitación, son expresión de vida, son expresión de unidad. Ya en la presentación se hablaba de la amistad que existe en presente con el profesor Augusto. Yo quiero enfatizar ese hablar en presente, porque él sigue vivo en la memoria de quienes pudieron compartir con él, en su legado, desde la fe, sigue vivo en Cristo. Yo por ahora doy la palabra según la indicación que Carlos Augusto nos dé, y más adelante le pido el favor de compartir unas palabras, un texto. Yo les pago. Gracias, Padre. Bueno, pues siguiendo con el orden que alcancé a plantear, creería que primero pues hablaremos como familia. Eh, Mi mamá pues dirá unas palabras y yo otras de un texto que
pues escribimos el día de hoy desde un sentir familiar, desde un sentir personal. Entonces, pues le cederé la palabra a la profesora Claudia. Buenas noches a todos. Gracias por apartar un espacio de su tiempo familiar, seguramente de descanso. Gracias por acompañarnos en este momento tan importante. La respuesta de todos los colegas, amigos, por supuesto, de la familia, de estudiantes, ha sido muy significativa para nosotros en este momento de pesadumbre, de incomprensión, de dolor y tristeza inmensa. Este texto que construimos con Carlitos, sí, como él lo dijo, fue hoy. Sacamos fuerzas para lograr inspirarnos. No era muy difícil inspirarnos en todo lo que Augusto construyó y compartió con su familia, pero las circunstancias nos tienen muy vulnerables. De hecho, siento que la voz me está temblando. Gracias por su comprensión. Este texto, si el profesor Carrillo lo leyera, pues estaría de pronto preocupado por algunos aspectos de sintaxis y demás, tal vez, pero seguramente estaría con los ojos aguados. Bueno, entonces dice, por la primera parte, algunos apartados aparecen en plural, otros en singular, yo hablo, Carlitos habla, entonces esperamos que la intención comunicativa, como dicen los lingüistas, pues se llegue a feliz término. Bueno, semblanza a nuestro entrañable Augusto Carrillo, Bogotá, 4 de abril de 2021. Fuimos enormemente felices con nuestro Augusto Carrillo, justamente porque no tuvimos una vida perfecta. Qué aburrida hubiera sido la vida así, ¿verdad? Con él vivimos una paleta de colores, vida de luchas, sacrificios, retos y errores que nos permitieron aprendizajes invaluables. Todo con tanto amor, generosidad y respeto, como era él. Era Jueves Santo 1 de abril cuando entró esa llamada que nadie quiere recibir. A las 11:41 de la mañana, en la UCI 209 de la Clínica Nueva, nuestro amado Augusto nos regaló su último aliento, incomprensible y hermoso a la vez. Sentimos que nuestro mundo se nos derrumbaba, que nuestra columna ya no nos sostenía más, porque él, tan lleno de vida, siempre brotaba tanta energía, era una máquina de ideas, lleno de proyectos académicos y sociales. Nunca tendremos la respuesta que como simples mortales buscamos para reducir nuestro dolor. Inmediatamente nacemos, recibimos el pasaporte al más allá. Carlitos. Continúo. Habernos dejado un Jueves Santo no fue casualidad, así como tampoco fue casualidad que estuviéramos con mi mamá arrodillados en su tumba el Viernes Santo a las 3 de la tarde, acompañados solamente de 2 palomas blancas en jardines de paz. Ahora bien, conjugar una semblanza de un ser humano tan complejo me plantea un reto enorme. Hasta la semana pasada tuve 24 años, pero hoy probablemente tenga más de 30. Gracias a esa partida, que la quiero ver como una oportunidad en toda su dimensión. Los mensajes y voces de amigos, estudiantes, colegas, familia, nos han avasallado, pero a la vez nos han permitido confirmar desde la intimidad de la familia que nuestro entrañable Augusto ha dejado una huella imborrable y un legado al que trataremos de seguir dándole vida, porque mi padre era, es y seguirá siendo vida.
Augusto, hombre íntegro, noble y sencillo, apasionado, brillante, de humor negro, alegre, sensible, virtuoso de la palabra y defensor del buen uso del lenguaje, honesto a carta cabal, comprometido, amable, lector incansable, soñador irrefrenable. Su espíritu de servicio alcanzaba aún a aquellos que no le tenían dentro de sus afectos y que se perdieron la dicha de conocer su esencia. Sin embargo, gracias a ellos, mi papá se retaba cada día más y no guardaba rencores. Su corazón no tenía espacio para albergar esos sentimientos. ¿Qué decir de este enamorado de la educación, la pedagogía, la evaluación y la política? Un humanista recto y coherente, de pensamiento liberal y democrático. En su cabeza pequeña, pues siempre tocaba buscar y rebuscar sombreros. Se alojaba un cerebro misterioso, mágico, maravilloso y creativo. Para mí, un universo. Era mi gurú. Sabía de historia, política, administración pública y normativa, música y civilización francesa. Su amada Francia. Él lo sabía todo. En casa no necesitábamos de plomero, de electricista, de maestro de obra. Vamos a extrañar todo de él. ¿Quién leerá El Tiempo y El Espectador a diario y nos contará las noticias? ¿Quién completará a diario los crucigramas? ¿Quién inundará la casa con el olor de sus almojábanas recién horneadas? ¿Quién cantará a voz en cuello la música de Reinaldo Armas o las baladas en francés de Aznavour? ¿Quién me acompañará a ver, quién me acompañará a ver los partidos de fútbol de la Copa Europea o del Junior de Curramba? ¿Quién me animará a debatir de los misterios e injusticias de la vida? Hoy veían su espacio de clases virtual construido durante la pandemia, un mini vivero al lado izquierdo del escritorio. A un lado de la sala, allí, siguen creciendo tomates, arvejas y hasta aguacates, en clima frío. Él decía que lo inspiraba, y yo sentía que así como de sus manos germinaban tan fácilmente esas plantas, así, enfrente de la pantalla, germinaban tantas mentes jóvenes de maestros en formación. La dicotomía del COVID no nos hubiera juntado tanto y no nos hubiera dejado tantos chistes, tantos planes. Así que en medio de todo no queremos decir que el COVID fue una maldición para esta familia. Así como mi papá vio una buena cantidad de oportunidades en las épocas de crisis, nosotros también queremos asumir esa forma de ver el mundo, en el que él, aun cuando parezcamos ahogados en un mar de problemas, podremos navegar, bucear o volar, porque siempre él encontraba una solución para todo. Esperamos que así como nosotros vamos a vivir o reencarnar su pensamiento, esperamos y actuaremos de tal forma que en su amada universidad no se sienta su pérdida, sino que al contrario nos sirva para ser más grandes y fuertes, para salir de toda adversidad. Una amiga de mi madre dijo que mi padre era una institución que precisa su apreciación. Él era la universidad, con sus virtudes y falencias. Era tan perfectamente humano. Nos enseñó tanto y aún nos queda mucho por aprender de él. Pero para ser coherente con la frase que compartía con sus estudiantes, a propósito del rol de educador,
tradicional, por andar enseñando, no deja aprender. Por eso nos dejó en esta carrera de obstáculos de la vida, nos dejó la posta. A mi madre y a mí, ya es el momento de llevarla a los dos. Pasen la tumba a este maestro de maestros. A sus colegas los invito a seguir reflexionando en la carta que finalmente todos firmaron. Augusto soñó con un departamento de lenguas unido, con una facultad grande y coherente, con su nombre, con unos docentes en formación críticos, sensibles y transformadores de vidas, con una universidad nacional líder, impactadora. Gracias a sus estudiantes, razón de ser de la educación, a sus colegas y a sus amigos, bueno, y a su socio del alma. Gracias a quienes desde la virtualidad nos han consolado. Sus mensajes nos dicen que la vida de Augusto Carrillo valió la pena. Vivimos inviernos y veranos con él, pero mucha primavera de este cultivador de semillas. Gracias. Le cedo la palabra a, al decano que nos permitió en parte abrir este espacio de reflexión. Muchas gracias y un abrazo no solo a Claudia y a Carlos, fraterno, afectuoso, solidario. Con todas nuestras profundas condolencias, estamos aquí presentes, además la vicedecana de investigaciones, el vicedecano académico y de parte de todo el equipo de la actual dirección de la Facultad de Ciencias Humanas. Podemos expresar, creo yo, que el sentimiento general de toda la facultad, bien sea de nuestras y nuestros colegas docentes, nuestras y nuestros estudiantes, y las muchísimas personas que de muy distinta manera nos colaboran en todas las demás áreas. A mí me conmueve mucho la imagen que escogieron para acompañar este homenaje, porque pues, me trajo a colación una de las circunstancias en las que conocí al profesor Carrillo mucho antes de que yo fuera decano, y que pues, me dieron ya creo que un retrato sensible del tipo de persona que fue, y que creo que sirve muy bien como síntesis y como alegoría de quien aquí se está celebrando y lo que aquí se está celebrando. Cuando el profesor Carrillo era secretario académico de la Facultad de Ciencias Humanas, estaba a la sazón en la decanatura el profesor Ricardo Sánchez, un grupo de estudiantes de la facultad intentó en varias ocasiones adelantar un proyecto colectivo de siembra de una huerta en una de las entradas posteriores del edificio. Hacían los surcos, echaban las semillas y por una razón u otra se encontraban con que luego de que eso ocurría, la huerta había sido obliterada y volvían a hacer surcos y volvían a echar semillas. Y luego de una cuarta o quinta ocasión en que eso ocurrió, en representación de ese grupo de estudiantes y acompañado de el líder de ese colectivo, fuimos a hablar con el Consejo de Facultad y el profesor Carrillo creo que asumió también como propia la causa de defender la huerta estudiantil. Y lo que entonces se decía creo que aplica muy bien a la foto y aplica muy bien a lo que en cualquier otra circunstancia quería decir en este homenaje. Una huerta significa todo
lo que es una universidad. Significa trabajo colectivo, significa un trabajo de amor colectivo. Y significa disciplina, y significa constancia, y significa división del trabajo, y significa organización del tiempo, porque es un trabajo en el tiempo que tiene además distintos momentos, tiempos de siembra, tiempos de barbecho, tiempos de cosecha, y tiempos simplemente de estar acompañando lo que se siembra hasta que produzca fruto o flor. Es un acto colectivo de profunda celebración de la vida y de generosidad. Y yo creo que más allá de esa circunstancia puntual que les contaba, pues creo que uno en el profesor Carrillo pudiera encontrar la figura de un buen jardinero, de un buen sembrador. Y eso me parece a mí que le signa justamente ya como alguien cuya pérdida es absolutamente entrañable y dolorosa, pero que deja semillas. Y deja semillas porque creo que habiéndole conocido desde la distancia, como de seguro le conocieron muchísimo más muchas de las personas que aquí están esta noche, habiéndole conocido como colega, habiéndole conocido como secretario de la facultad, habiéndole conocido en el consejo de facultad ya recientemente, habiéndole conocido como aspirante a la decanatura, cuando yo también lo hice en todas las circunstancias. Creo que encontré y encontramos una persona absolutamente generosa, una persona amable, una persona honrada, una persona con un profundo e indiscutible amor por la universidad. Y amar la universidad significa amar todo lo que ella entraña, como ya lo dijeron Claudia y Carlos, y es entenderla profundamente por dentro, y no solo es entender su anatomía y entender la física que la rige, sino también el alma que alberga. Y en ese contexto, pues creo yo que pudimos aprender enormemente de las enseñanzas que nos dejó el profesor Carrillo. Pudimos aprender enormemente de sus opiniones siempre fundamentadas, inteligentes. Pudimos aprender de sus posturas, que incluso en los momentos de diferencia siempre fueron expuestas de una manera absolutamente no solo cordial, sino creo yo que movidas por ese amor por la universidad, por su departamento, por sus colegas y creo yo que sobre todo por sus estudiantes. La figura del jardinero creo yo que es la mejor figura que puede tener alguien que sea llamado maestro, y creo que el profesor Carrillo lo fue de todas las maneras posibles. Y así creo que es como le celebraremos y continuaremos celebrándole en toda la época venidera, porque esa celebración fundamentalmente está en lo que se siembra y en lo que perpetúa la vida en estas épocas en que tanto tenemos el deber de celebrar la vida. Un abrazo muy, muy fuerte y entrañable para todas y todos ustedes. Gracias. Muchas gracias por esas palabras, profesor Páramo. Quisiera continuar con las palabras de Rodolfo Suárez. Eh, Buenas noches.
Claudia, Carlos, como siempre un abrazo muy fuerte. Gracias. Hemos compartido muchas cosas como colegas, como compañeros de estudio, y bueno, yo solamente quisiera recordar a Augusto desde diferentes facetas, como mi profesor. Me acuerdo muy bien hace unos cuantos años, en el 90 tal vez, en mis prácticas de francés, cómo estaba tan presente, cómo nos dejaba a los practicantes pues nuestro espacio, y cómo siempre estuvo defendiéndonos, ¿no? Defendiéndonos de una manera muy, digamos, muy ecuánime frente a dificultades que se podían presentar sin imponer su criterio. Creo que es algo de lo que más recuerdo de él, esa capacidad de enseñar, de darle al estudiante su espacio, de permitirle desarrollar su pensamiento crítico. Y pues yo recuerdo con mucha afección esa etapa de las prácticas, que en mi caso no fue tan fácil, pero con su apoyo pues logramos sacar adelante esa práctica. Y eso mismo me ha enseñado como profesor ya en la carrera que llevo, también a entender a los estudiantes muchas veces que uno supone muchas cosas sobre ellos y no es así. Y ya años después como colega, ya por lo menos 20 años como colega, siempre pendiente de todo, siempre escuchando. Me parece que es como la palabra que ahorita me viene, es siempre estaba en actitud de escucha, de entender a la persona con la que estaba hablando o escribiendo o comunicándose. Creo que él siempre se ponía en los zapatos de esa persona y podía lograr entenderla y bueno, sobre ello pues poder apoyarla, poderla guiar. He visto muchísimos de los mensajes que él ha recibido en estos días, y creo que la palabra que más se repite es gracias o agradecimiento. Y pues bueno, yo me uniría a ello también, porque el agradecimiento es la mejor manera de retribuirle a la persona, y sobre todo es la manera de decirle que eso que sembró sigue en nosotros. Lo demás lo han dicho Claudia, lo han dicho Carlos, el profesor Páramo, el padre Luis Carlos también, las convicciones, la fuerza de voluntad que él siempre tuvo, cómo en cada cargo que él ocupó logró ganarse el afecto de las personas con las cuales trabajaba. Creo que eso hace una persona un líder natural es para quien no hay necesidad de imponerse. Claudia, Carlos, a todas las personas que hemos tenido el privilegio de estar con Augusto, creo que pues él nos seguirá acompañando, y claro, puede que ya no almorcemos juntos, pero pues siempre estará con nosotros. Gracias. Gracias por tus palabras tan hermosas. Muchas gracias, Rodolfo. Sabemos que pues no fue gratuito que mi papá compartiera tanto tiempo contigo. Quisiera que siguiera Ubaldo Enrique Orjuela Melo, el socio de mi papá. Un pinche. Ay. Gracias. Un saludo cariñoso y fraterno para todas y todos. Un saludo cariñoso para Claudita, para Carlitos, para Carlos el hermano y para la tía de Augusto.
Yo conocí a Augusto hace apenas 46 años. Yo venía de un pueblo y llegué a estudiar a la Universidad Nacional y comenzamos a compartir los cursos de francés básico. Inmediatamente nos hicimos amigos, hacíamos trabajos juntos con unas compañeras que hoy también están conectadas, compañeras y amigas. Hacíamos los sketches de francés. Un poco adelante ya nos apasionamos por la lingüística, por la sociolingüística, por la literatura francesa. Leímos con pasión a Proust, a Stendhal. Me acuerdo yo de las clases con una profesora francesa, Hélène Pouliquen. Compartimos asambleas, compartimos muchas horas del campo de Freud, hablando sobre la vida y hablando sobre el país. En el año 80, bajo la dirección del profesor Juan Gómez, se organizó el primer seminario de sociolingüística. La sociolingüística estaba llegando al país y tuvimos la fortuna de ser los monitores. Y esa fue, pues, la otra pasión que tuvimos, que era la sociolingüística y la pragmática. Eso nos llevó después, hasta ahí, pues yo puedo hablar de Augusto. Pero por allá, por los años 70, 80, surgió una novela que se llamaba Don Chinche. Y en medio de las bromas que hacíamos, parodiábamos a los personajes. Y a partir de ahí nos llamamos El Socio y El Socio. Incluso en las reuniones del Comité Asesor de Carrera no podíamos sino llamarnos de esa forma. Y fue una sociedad y una amistad profunda, de verdad. Yo puedo decir que tuve la dicha de conocer la esencia del socio, de verdad. Hicimos muchos viajes. Unos viajamos a San Andrés, a Aruba, a Curazao con otro grupo de amigos y compañeros. Fuimos varias veces a paseos, compartimos en Villeta y a los alrededores de Bogotá. Y fuimos forjando de verdad una amistad muy sólida. En el año 82 realizamos juntos la monografía. Me acuerdo que hace apenas unos años yo le pasaba al socio porque a él se le había refundido en medio de todos los papeles que tenía, porque él tenía varias costumbres. Yo le decía, oiga, hermano, ¿usted por qué no compra una cosa para cargar los papeles? Y él sacaba de su saco de paño un poco de tarjetas y de carnet, y nomás no se le van a perder. Pero bueno, ese era gusto. Y mientras que yo compraba una maleta para llenar los libros, él tenía el carro, la mitad del carro eran libros. Y él decía que él tenía ahí su archivo. Entonces, bueno, hicimos la monografía juntos, códigos amplios y códigos restringidos. Y fue un momento muy, muy lindo de trabajo. Nos reuníamos en la casa en el barrio del Paseo. Yo diría que bajo los cuidados de su mamá, doña Eufemia, que siempre nos consentía y nos atendía con gran esmero. Incluso algún día llegó a decirme que yo parecía un hijo de ella. Y ella preparaba amasinos. De ahí yo creo que el socio aprendió panadería. Y tenían en la casa del Paseo una huerta muy bonita con matas. Y yo creo, de ahí viene también un poco el amor que tenía el socio por las plantas. Ya después de graduados, no, más o menos casi terminando la vida en la universidad, digamos, de estudiantes de pregrado, Augusto tenía la idea de que había que estar en la vida asociativa. Y en el año 80 él estuvo liderando una salida para ir a un congreso de profesores de francés en Montería. 2 años después me dijo, oiga, ¿por qué no vamos al de Paipa? Usted que tiene carro. Y yo, bueno, finalmente me convenció y nos fuimos. Y ahí Augusto quedó elegido de presidente de Acolprof y yo quedé secretario. Y fue otro compartir más. Otro de sus grandes amores, como decía Carlitos, era el francés, era la cultura francesa y era mucho la vida asociativa
para beneficio de los colegas. Compartimos muchos años de profesores en la libre en la jornada de la noche. Compartimos luego, ya de graduados, un trabajo con una editorial que se llama Educar. Y Augusto y yo le dimos la vuelta al país haciendo la presentación de un libro, de un manual de francés que se llama Français Communicatif. Entonces nos la pasábamos de hotel en hotel. De verdad que le dimos la vuelta, visitamos por lo menos 10 ciudades. Unos años después, también con el trabajo de Acolprof, organizamos junto con la embajada un concurso de canción que era como nuestro gran sueño, que se llamaba Chantecler. Y ahí Augusto y yo estuvimos de verdad muy, muy metidos en el cuento. Yo me fui luego para Francia. Al regresar, después el socio se fue para Francia. Y seguimos pues trabajando en la vida asociativa. Organizamos concursos, organizamos congresos, algo que a Augusto particularmente le encantaba. Años después, como en el año 89, entramos los dos a la universidad como profesores, por épocas parecidas. Y como decía Rodolfo ahora, yo creo que arreglamos el país tantas veces compartiendo almuerzos con Alfonso y con Rodolfo y otros colegas más, colegas no, amigos. Compartíamos el almuerzo en el restaurante El Parque. Fueron mucho tiempo. Al llegar era siempre, compartíamos con un dulcecito, y Augusto siempre se comía una panelita de leche. Eso era lo que a él le gustaba. Bueno, y así compartimos muchas cosas ya digamos, de vida académica. Me acompañó Augusto en momentos, o nos acompañamos en momentos muy felices. Yo lo acompañé en su matrimonio, él me acompañó en el mío. Comenzamos a vivir la paternidad, él con Carlitos y yo con Manuela unos años después. Algún día Augusto y yo compartíamos el curso de didáctica. Yo hacía la 1 y él hacía la 2 y un día me dijo, oiga, socio, vi un video de un colegio muy bueno que hay en Tenjo. ¿Por qué no llevamos a los chinos? Y Augusto llenó su carro y yo llené el mío y nos fuimos para Tenjo. Llevamos a los muchachos y llegamos impresionados porque después se volvió una pasión para los dos. Y eran digamos, la pedagogía y las formas diferentes de hacer educación. Al final, nuestros hijos, Carlitos y Manuela, terminaron estudiando en el mismo colegio. Nos veíamos en la reunión, aparte de todo, en las reuniones de padres de familia. Compartimos, como decía Carlitos, la misma música. Bailamos la misma música y compartimos y también cantamos a grito herido, a veces en Freud, a veces en otros lados, las baladas francesas de los 70 y 80. De verdad que compartimos mucho. Años después, y quiero con esto ya, bueno, aparte de eso, fuimos siempre, o Augusto fue de una enorme solidaridad. Me acompañó en los momentos más difíciles de mi vida, en la muerte de mi mamá, en la muerte de mi papá, en la muerte de mi suegro. Siempre solidario, con un corazón inmenso. Augusto siempre fue, Carlitos, y me parece que la imagen del socio allá en el jardín, pues eso era el hombre. Amante de su tierra porque amaba Chipaque, amaba Villavicencio, donde fueron los funerales de su hermano y de sus tíos. Y últimamente me decía, oiga hermano, yo ya estoy como cansándome, donde me pensiono voy a poner un vivero, porque yo buena mano sí tengo para las matas. Y parece por lo que decía Carlitos que sí tenía buenos frutos. Bueno, hace 2 años estábamos en una reunión en la Alianza Francesa
Yo no quería llevar el carro, le dije, tomamos un taxi, Augusto decía, no, no, vamos en la camioneta, y él, nos fuimos en el carro. Y estando ahí, a las 3:05 comenzaba la reunión, unos minutos después me dio a mí un infarto. Augusto salió corriendo, sacó el carro y me llevó a la clínica Marley, donde después me dio un paro cardíaco, y estuvo como mi gran hermano. Siempre ahí, solidario, presente, y acompañó toda la noche a mi esposa. ¿Cómo sintetizar al socio? Un tipo amistoso, coherente, sincero, honrado, como decía el decano, excelente profesor, excelente, inmejorable amigo, amante de su familia, amante de su esposa, amante de su hijo. Su pasión también era lógicamente la educación, como yo decía, sus viveros y sus plantas, amante de Paulo Freire y de la educación popular. Y yo creo que igual me faltan muchos adjetivos para descubrir, para definir ese gran amigo que fue Augusto, que no se va, que va a estar ahí presente, para mí y para mi familia. Buen viento y buena mar, socio. Muchas gracias, Enriquillo, por sacar fortaleza para contarnos esas experiencias bonitas que tanto los marcaron. Bueno, como cierre de lo que habíamos planteado, aquí tenemos a Estela, a Luz Estela Camargo, otra cuota femenina que pues también pues nos va a decir cómo percibió a mi papá, que bueno, no sé, lo que le salga del corazón. Entonces, continúa. Carlitos, Claudia, les mando todo mi amor y un gran abrazo. También saludo a las caras que reconozco dentro de las imágenes de este chat. Me puse a buscar en internet, digitalicé a Augusto Carrillo Sabogal y lo primero que me salió fue un texto que dice: él es un excelente docente, muy humano, comprensivo, muy distinto a otros docentes del departamento y de la universidad en general. Sus módulos de actividades y lecturas son muy interesantes y amenas para la clase. Es humano, comprensivo, carismático, empático y sincero, así que uno puede hablar sin problemas en la clase. Le gusta el debate y discusión entre los alumnos, así que participe porque todo argumento aporta en la clase. Muy buena persona, sabe bastante, es pedagogo, excelente docente, muy humano, comprensivo, muy distinto a otros docentes del departamento. Humano, comprensivo, se puede dialogar, sabe mucho, se preocupa por el estudiante, pues es lo mismo, ¿no? Yo conocí a Augusto en los años 80, en esa época que todos andábamos entre libros y el aroma del pasto del jardín de Freud, de la tiendita de los viejitos enfrente de la facultad, o de la caseta de Abigail que estaba casi enfrente de la de odontología y sus deliciosos pasteles de yuca. Todo eso lo compartimos. El tinto que no faltaba en la cafetería de la Facultad de Ciencias Humanas, o la de Derecho, y especialmente en la de Sociología. En charlas interminables en el jardín de Freud, algunas con maestros que llegaban a ser mejores que las clases en el aula.
No faltaba en nuestras bolsas el libro de poemas o las fotocopias, y así era el transcurrir las charlas con Augusto. Luego ya era un maestro joven, cuando volvió de Francia, y de sonrisa presente, y lo que ya han dicho muchos, ¿no? Solidario. Solo les voy a contar una cosa, porque pues hablar de Augusto es abundar ya sobre lo que han dicho. En la época en que no se hablaba de equidad de género, que las únicas que hablaban de eso eran el grupito de Florence Thomas, Augusto es y era el hombre más feminista que yo haya conocido. Yo trabajaba en 3 universidades, ya luego, y en una de ellas me despidieron porque yo estaba embarazada. Entonces Augusto era mi jefe en La Salle, y pues yo fui y le dije: Augusto, estoy embarazada. Y yo esperaba que también me despidiera. Y entonces me dijo: ¡ah, te felicito! Le dije: ¿y entonces qué? Me contestó. Entonces no entendía. Entonces le dije: no, es que de tal parte no me renovaron el contrato. Ah, eso no es problema, me dice. Menos mal que no te lo renovaron porque te quedó tiempo y entonces yo te doblo el horario. Y ese era Augusto. Ese semestre adelanté las clases en la Nacional y en La Salle, y mi hijo nació bien el 3 de noviembre de 1991, y esto sucedió hace 30 años. Augusto nos dio la oportunidad de trabajo a muchos de nosotros que estábamos en la Nacional, de ese primer trabajo tan importante que abre puertas, y pues era esencialmente porque él confiaba en nosotros. De las cosas que se pueden recordar es de los cursos de extensión, los que inició Margarita Ruiz con la persona de Vicerrectoría de Estudiantes, que recuerdo que se llamaba Olga María Bermúdez, y que luego Augusto los impulsó, y fue cuando florecieron, y son, o no sé si son, o eran de los cursos más populares en la universidad. Yo me vine para México, y en el año, seguimos en contacto siempre estuvo presente, amigo, solidario, y cuando un año se pusieron las cosas terribles aquí, que fue en el 2006, que un grupo de personas se tomó la ciudad durante 6 meses y quedamos encerrados, alguna vez yo hablé con él por teléfono y me dijo: vente que aquí estamos. Y ese era él, siempre solidario, siempre al servicio de los demás, amigo incondicional, colega. Una vez me regañó. Bueno, no me regañó. Simplemente yo hice algo que a él no le pareció, y me lo dijo no con regaño, sino de la manera más amorosa. Me dijo: eso no se hace. Uno no puede regalar las clases. Primero, porque uno se tiene que valorar como docente, y segundo, porque si uno hace eso, uno le hace daño a los colegas. Y desde ese día yo aprendí que uno tenía que cobrar cualquier cosa que tuviera que ver con la profesión de uno. Cuando Claudia me llamó la semana pasada para decirme que estaba enfermo, lo único que se me ocurrió fue hacer un chat de oración. Y todos estos días me levantaba a las 3 de la mañana y me subía al techo de mi casa a orar. Y yo sí esperaba que saliera de esta. Y ya le tenía planeada una sesión de chistes, que le había dicho a Claudia que le iba a pedir a todos en el chat que le contáramos un chiste. Pero pues las cosas no fueron así, Dios dispuso otro. Y pues bueno, mientras Él esté en nuestros corazones, Él estará vivo. Así piensan acá en la época de muertos. Y eso es innegable, que mientras alguien recuerde a esa persona está viva. Y Augusto
es una persona difícil de olvidar. Por tantos alumnos que pasaron por sus manos, por tantos amigos que quedamos. Y solo me resta decir que les mando un abrazo muy grande, muy grande, muy grande. Que el último día que abracé a Augusto fue en el entierro de mi mamá. Y estuvo ahí. Yo llegué a Colombia y él estuvo ahí. En las buenas, como decía Enrique, en las malas, en todo momento, cuando él amaba a alguien estaba ahí. Y aunque no lo amara, aunque fuera un alumno, alguna persona extraña, también estaba ahí para los otros. Les mando mi abrazo. Es todo lo que voy a decir. Bueno, mil gracias, Luz. Estela, no sé si mi mamá quiera añadir algo. No, pues yo sabía que a nuestro Carrillo lo querían mucho y esto es una confirmación de que todos los mensajes no eran frases de cajón, sino realmente era algo que se sentía porque por Augusto, pues él no pasaba desapercibido, ni como modelo de persona, ni en fin, ya no, mi corazón está lleno de gozo a pesar de la tristeza que tengo. Y solamente me resta darles las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Todas sus palabras encierran tanta riqueza y tanto sentimiento y son las que nos llenarán y nos ayudarán a Carlitos y a mí para seguir adelante con los proyectos familiares, con los proyectos que pues desde nuestra condición podamos apoyar. Sí, este sembrador está ahí y sus semillas están creciendo mucho. Muchas gracias a todos. Bueno, quisiera cerrar esta reunión que quedará claramente en puntos suspensivos porque me imagino también que todos los aquí presentes y los que no alcanzaron a entrar, etcétera, pues quisieran decir algo, ¿no? Quisieran recordar alguna cosa o hasta reprochar, vaya uno a saber. Pero, pues bueno, no es el fin del mundo. Va a haber un mañana y un pasado mañana en el que todos compartiremos sus enseñanzas, sus experiencias, sus regaños, sus rabietas, sus caprichos, todo lo que encierra un humano, ¿no? Y pues les agradezco a todos por participar, por venir, por enviarle la mejor de las energías, por llorarlo, por, no sé, eh, por todo en general. Y quisiera pues que el padre cerrara este rito catártico, pseudo académico, personal eh, y espiritual. Entonces invito al padre Luis Carlos para que cierre la reunión. Carlos, Carlos Augusto y cada una y cada uno de ustedes, Dios les pague por permitirme participar de este encuentro de vida. De verdad que me siento profundamente enriquecido. Yo desconocía casi todo. Ustedes me han permitido beber de una partecita de la riqueza.
porque pues quienes han hablado han sido pocos y sé que quienes han hablado han compartido de corazón, pero pues algo muy breve y la vida es muy extensa para poderla expresar en pocas palabras. Yo quiero compartir unas palabras de las que tuve la oportunidad de recibir de alguna forma de la profesora Claudia. Comparto este texto. Puedes tener defectos, estar ansioso y vivir enojado a veces, pero no olvides que tu vida es la empresa más grande del mundo. Solo tú puedes evitar que se vaya cuesta abajo. Muchos te aprecian, admiran y aman. Si repensabas que ser feliz es no tener un cielo sin tormenta, un camino sin accidentes, trabajar sin cansancio, relaciones sin desengaños, estabas equivocado. Ser feliz no es solo disfrutar de la sonrisa, sino también reflexionar sobre la tristeza. No solo es celebrar los éxitos, sino aprender lecciones de los fracasos. No es solo sentirse feliz con los aplausos, sino ser feliz en el anonimato. La vida vale la pena vivirla, a pesar de todos los desafíos, malentendidos, periodos de crisis. Ser feliz no es un destino del destino, sino un logro para quien logra viajar dentro de sí mismo. Ser feliz es dejar de sentirse víctima de los problemas y convertirse en el autor de la propia historia. Atraviesas desiertos fuera de ti, pero logras encontrar un oasis en el fondo de vuestra alma. Ser feliz es dar gracias por cada mañana, por el milagro de la vida. Ser feliz es no tener miedo de tus propios sentimientos, es saber hablar de ti. Es tener el coraje de escuchar un no, es sentirse seguro al recibir una crítica, aunque sea injusta. Es besar a los niños, mimar a los padres, vivir momentos poéticos con los amigos, incluso cuando nos lastiman. Ser feliz es dejar vivir a la criatura que vive en cada uno de nosotros, libre, feliz y sencilla. Es tener la madurez para poder decir, me equivoqué. Es tener el valor de decir, perdón. Significa tener la sensibilidad para decir, te necesito. Significa tener la capacidad de decir, te amo. Que tu vida se convierta en un jardín de oportunidades para ser feliz. Que tu primavera sea amante de la alegría. Que seas un amante de la sabiduría de tus inviernos. Y cuando te equivoques, empieza de nuevo desde el principio. Solo entonces te apasionará la vida. Descubrirás que ser feliz no es tener una vida perfecta, pero el uso de las lágrimas es para regar la tolerancia. Utiliza las pérdidas para entrenar la paciencia. Usa errores para esculpir la serenidad. Usa el dolor para pulir el placer. Usa obstáculos para abrir ventanas de inteligencia. Nunca te rindas. Nunca te rindas con las personas que te aman. Nunca renuncies a la felicidad, porque la vida es un espectáculo increíble. Autor anónimo. Y yo les decía al comienzo, una convicción que la vida me ha ido mostrando de que todo está conectado y por tanto todos estamos conectados. Desconocía en buena parte, por no decir sencillamente desconocía, ese cultivador también
ese cuidador de la tierra, de las plantas, de la vida pequeña. Y cuando se fue develando en el transcurso de este encuentro, esa faceta, pues no me aguanté. Y entonces lo escribí ahí en el chat. Yo dije, voy a decirlo al final, pero después dije, si alguien está interesado, es difícil de pronto que quede registro para el correo, entonces lo escribí en el chat. Esto ya digamos que suena a avisos parroquiales, pero pues me sentí muy conectado y lo hago con el corazón. Y es decir, que varios estudiantes de la universidad siguen perseverando en tener un espacio de vida, de flores, de hortalizas, por su sensibilidad por el ambiente. Y cuando llegué a la universidad, por diálogo con una servidora de la Facultad de Ingeniería, iniciamos una idea de agricultura urbana en la universidad. Actualmente pues tiene un nombre, Jardín Medicinal Interior Camilo Torres Restrepo. La virtualidad pues hizo que ahora sembremos en el computador, que nos reunamos virtualmente, pero pues lo comparto con todos con el corazón. Eh, Puse allí el correo en algún lugar no muy lejano, eh, porque es un espacio donde creo que también podemos seguir cultivando una de las tantas semillas que el profesor Augusto Carrillo Sandoval nos ha transmitido. Y lo que voy a decir ahorita no tengo claro por qué lo digo, pero yo venía pensando un texto, cómo poder compartir algo que pueda hacer eco, y decía, ¿será que hablo de Laura? Y yo les escuchaba a ustedes y no lo tengo claro, pero me excusan y digo en este contexto de avisos parroquiales, voy a hablar de Laura. Es para compartirles una carta. Esta carta de una mujer campesina, eh, según algunos, el mejor texto que se ha escrito en Latinoamérica. Escrito y que no visto solamente desde el punto de vista espiritual o religioso, sino desde la literatura, y esta es la edición crítica, Historia de las Misericordias de Dios en un alma, pero no se desanimen por lo que tenga apariencia de religión católica para quienes de pronto no compartan esta espiritualidad, porque finalmente yo dije, escuchándolos, voy a atreverme a hablar. Algunos dicen, en el país aún no se conoce, aún no le han hecho eco y publicidad porque lo escribió una mujer campesina. Eh, a la altura, según algunos críticos, de las obras de Teresa de Jesús o Santa Teresa de Jesús. Para quienes comparten la espiritualidad cristiana católica, pues va a ser algo que creo que va a hacer, dejar una huella profunda en sus corazones. Para quienes no, de una riqueza literaria maravillosa, con esta edición pues se publica, después de muchas ediciones donde habían recortes porque por cuestiones de la jerarquía eclesiástica, de gobernantes y demás, no se atrevían a publicarlo, No sé. finalmente A se ver, publicó. no. Entonces hice ese aviso y ahora No. sí Sí. me dispongo Ya está. a que cerremos como espacio de oración. Eh, Nuevamente, pues desde el profundo respeto a las convicciones de cada uno, estas palabras, ya con un carácter espiritual religioso, son desde el corazón también, un shalom que para los judíos es el deseo de lo mejor
y desde mi corazón es darles la bendición. No sin antes mencionar, que lo olvidé al comienzo, el cirio que está por acá, que es el cirio pascual, se encendió anoche en un encuentro de oración en el cual tuve presente con quienes me acompañaron, al profesor Carrillo, a su familia y a nuestra Universidad Nacional de Colombia. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Un Dios les pague de corazón. Amén. Un sigamos sembrando vida. Un no desfallezcamos ante las dificultades. Un Dios le pague, profesora Claudia, Dios le pague, Carlos Augusto, por Gracias a usted. hacernos partícipes del amor que ustedes recibieron del profesor Augusto, compartirnoslo en una forma tan fraterna. Un Dios les pague a todos los que han participado de este encuentro. Augusto viva. Gracias. Bueno, pues sé que muchos quisieran hablar, quisieran decir mil cosas, pero pues a veces como que las cosas, bueno, las situaciones no se prestan del todo para eso, así que quisiera que quienes tengan palabras por decir, las digan pues en silencio, en sus corazones, tratando de establecer su conexión con mi papá y con todos los que lo amamos. Y bueno, mil gracias por venir. Gracias a todos. Tengan feliz noche. Un buen domingo de Pascua. Que la espiritualidad, si la viven o no, pues despierte las emociones y los sentimientos más bellos entre ustedes. Si viven de la academia, de la racionalidad, de la ciencia, pues al igual mis mejores deseos. Y bueno, no dejemos morir toda la vida y obra de mi padre. Gracias. Gracias. Feliz noche. Gracias, Carlos Augusto, gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Gracias, Carlitos. Padre, gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Claudia, Carlos, Padre, a todos, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos.